En la segunda carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 16, dice: mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Versículo 17. Y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto. Versículo 18. Que se desviaron de la verdad diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastornan la fe de algunos. Versículo 19. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. El apóstol Pablo aquí nombra a 3 hombres: Himeneo, Alejandro y Fileto. 3 hombres que fueron como gangrena, porque su función fue en contaminar a otros en las cosas que Pablo considera apostasía. En ellos fue en su enseñanza. Estos hombres dijeron en que la resurrección ya se había efectuado. Y Pablo automáticamente dice de que los entregó a Satanás, es decir, los dejó para que ellos hicieran lo que quisieran, porque ya no tenía caso. Y tenemos que entenderlo. Un apóstata se conoce por lo que habla, por lo que enseña, y en este caso, Himeneo, Alejandro y Fileto estaban enseñando cosas contrarias a los principios establecidos por la palabra. Y lo que enseñaba Pablo, veamos algunas características de la apostasía y de los apóstatas. Y tienen carencia de fe, porque fallan en cuanto en la fe. No poseen fe genuina. Hebreos capítulo 3, versículo 12 dice: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad, para apartarse del Dios vivo. Estos apóstatas empiezan a perder la fe, la esperanza, la seguridad de las promesas de Dios, y empiezan a confiar en otras cosas, y predican otras cosas y pierden la seguridad en las promesas de Dios, y tienen falta de aguante. En medio de las pruebas, las dificultades, cuando ven las pruebas, se acobardan, tienen miedo en pasar por la escasez, por eso acuden donde les predican prosperidad materialista, no aceptan la persecución, el padecimiento, porque no están dispuestos en pagar un precio, porque no tienen la capacidad de aguantar. Y en la carta a los Hebreos, capítulo 10, versículo 32, dice: pero trae a la memoria los días pasados, en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimientos. Versículo 33. Por una parte, ciertamente con vituperios y tribulaciones fuisteis hechos espectáculo, y por otra llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Versículo 34. Porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis, con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. Versículo 35. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón. Versículo 36. Porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Versículo 37. Porque aún un poquito, y el que ha de venir, vendrá y no tardará. Versículo 38. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Versículo 39. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Si soy un hijo de Dios y creo en las promesas de Dios, yo tengo aguante. Si soy consciente en que cosas pueden venir a mi vida y de que no siempre voy a tener la vida fácil. También tiene como característica el abandono de las normas morales o los principios morales de Dios. En la segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 15, dice: han dejado el camino recto y se han extraviado, siguiendo el camino de Balán, hijo de Beor,
el cual amó el premio de la maldad. Versículo 16. Y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Versículo 17. Estos son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Versículo 18. Pues hablando palabras infladas y vanas seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Versículo 19. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Un apóstata aquí es alguien que ha vivido en la gracia, pero que nuevamente ha vuelto a creer en las obras de la ley. Lo mismo les pasó a los Gálatas y Pablo les exhorta en esa manera. Gálatas capítulo 5 versículo 2. He aquí, yo Pablo os digo, que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Versículo 3. Y otra vez, testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. Versículo 4. De cierto, de Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Versículo 5. Pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia. Un apóstata se cansa de oír las predicaciones del reino y comienza a oír otros maestros con otras prédicas o predicaciones, los cuales enseñan cosas contrarias al verdadero evangelio. Y en la segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 1 dice: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Versículo 2. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Versículo 3. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales, ya de largo tiempo, la condenación no se tarda, y su perdición no se duerme. Primera carta a Timoteo, capítulo 4, versículo 1, palabras del apóstol Pablo dijo: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Versículo 2. Por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, versículo 3, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. En la segunda carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 16, dice: mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Versículo 17. Y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto. Versículo 18. Que se desviaron de la verdad diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastornan la fe de algunos. Versículo 19. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Se puede identificar a un apóstata por estas cosas que hemos visto. Son personas que han cambiado el mensaje de la verdad. Que la palabra de Dios corra y sea glorificada.